Hay viajes que te cambian la vida. Es lo que le ha ocurrido a la periodista Shiana Siccardi cuando decidió viajar al Himalaya para ver el Everest. De esa experiencia nació un relato de transformación personal que muestra la vida cotidiana y tradiciones de los Sherpas y su ancestral respeto a la naturaleza. También revela la realidad del trabajo de acompañar a los alpinistas internacionales a las cumbres más altas de la Tierra. Y ahí empezó todo para Shiana Siccardi y el Sherpa Lakpanuru. Ambos han escrito el libro Sherpas, la otra historia del Himalaya. Todo empezó hace más de 4 años cuando yo decidí parar. Parar es comprar el tiempo, que es el gran lujo, yo creo, del siglo XXI. Tenemos que pensar que estamos en una época en que hay un montón de gente también que decide dejar sus trabajos para irse a casa. Yo tengo muchos conocidos que lo han hecho. Alguien en Estados Unidos le ha puesto nombre a eso, que es la gran dimisión. Entonces creo que el lujo es el tiempo. Yo creía que llevaba mucho tiempo corriendo, estresada, en una incertidumbre que creo que todos podemos vernos reconocidos, y dije, necesito irme 15, 20 días sola. No era la primera vez que lo hacía. Creo que esto es como los móviles, ¿no? Que tenemos que actualizarnos de vez en cuando. Y para poner mis cosas en orden, porque creo que me estoy dejando devorar por muchas rutinas y muchas urgencias, no importancias, que no sé si me están haciendo del todo feliz. Y ahí me fui al Himalaya, sola. Elegí el Himalaya porque desde pequeña había tenido una atracción hacia el mundo del Yeti, del Dalai Lama, esas historias míticas que nos llegaban del budismo tibetano. Soy curiosa por naturaleza, también por eso supongo que soy periodista, y me atraía mucho. Entonces el viaje al Tíbet era muy caro para mí, pero Nepal no. Y entonces pensé, bueno, el Everest está compartido entre Tíbet y Nepal, así que yo creo que ha llegado el momento de ir a ver el Everest e intentar buscar el Yeti, el budismo tibetano y sobre todo aprender de las culturas locales, que es algo que a mí siempre me encantaba, así que me fui para allí. Yo conocí a Lakpanuru en una curva del camino a creo que son unos 20-30 kilómetros del Everest. Y él era un Sherpa que estaba ahí, él era un guía de otro grupo, y a mí me llamó la atención, pero es decir, no me cautivó especialmente. Era una persona que estaba allí, que tenía una mirada muy silvestre, para mí muy especial, y era como si la naturaleza misma te hablara. Sé que a lo mejor suena cursi, pero fue realmente así. Y nos hicimos amigos y empezamos a contarnos la vida. Él había nacido en unas circunstancias completamente diferentes a las mías. Él había nacido en una casa de piedra en el Himalaya, en un país que es mal llamado, del tercer mundo. Su madre se lo arrancó ella misma del vientre. Él tuvo hermanos que fallecieron después del parto, sin un hospital, sin ningún tipo de asistencia. Su tradición es budista tibetana, porque los Sherpas son emigrantes del Tíbet. La mía es una tradición cristiana. Yo tuve estudios superiores. Él tuvo que empezar a trabajar a los 14 años para sustentar a su familia. Entonces éramos completamente diferentes los dos, o sea, no podíamos ser más diferentes. Pero pese a ser tan diferentes, lo curioso es que empezamos a construir una amistad de, oye, ¿y tú cómo haces esto? ¿Y tú cómo haces lo otro? ¿Y tú cómo haces lo otro? Que suena muy remotamente a esa película que hemos visto todos de 7 años en el Tíbet, ¿no? Esa amistad entre Oriente y Occidente, de tú cómo haces las cosas y la respuesta. Entonces nos empezamos a hacer muy amigos y hemos creado lo más bonito de nuestras vidas, entre ellas nuestro libro Sherpas, en base a nuestras diferencias. Sobre las diferencias hemos construido lo mejor que tenemos ahora. Nosotros podemos aprender mucho de Oriente y creo que hay además una curiosidad innata por mucha parte de la población occidental, curiosidad hacia ese tipo de religiones, ¿no? El hinduismo, el budismo, el mal llamado también animismo, ¿no? Que es como el culto a la naturaleza, porque creo que estamos muy desconectados ya, es decir, estamos muy tecnificados, y yo la primera, porque yo me dedico también al mundo de la tecnología, ¿no? Y de las redes sociales, pero creo que en los últimos años estamos todos tan pendientes de móviles, pantallas, ordenadores, trabajos muy tecnificados también, muchos de nosotros, que hemos desconectado quizás de nuestra esencia, ¿no? Y en Oriente están muy conectados a sus tradiciones,
para ellos es muy importante la familia y la comunidad. Tengo una anécdota que es divertida con Lakpa Nuru, porque yo una vez estaba en su casa en el Himalaya, y yo ahora mismo no recuerdo qué hizo él, pero seguro que hizo alguna cosa que a mí me llamó la atención, que yo le dije, ¿pero qué haces? Eres un salvaje. Entonces él se levantó y me dijo, dentro de todas las lecciones que me da y me sigue dando, me dijo, Xiana, pero si los salvajes sois vosotros. Y yo le dije, ¿cómo que somos nosotros? Y me dice, vosotros sois como unos lobos solitarios, os gusta estar solos, os vais a vivir solos, dejáis de vivir con vuestros padres y os vais a vivir solos a las ciudades. Tenéis una vida muy solitaria y para nosotros un animal salvaje es eso, y el salvaje no soy yo. En Occidente tenemos el problema de pensar que somos superiores en muchas ocasiones respecto a países que están en vías de desarrollo. Pensemos íntimamente todos como somos cuando viajamos, ¿no? A veces vamos a algún resort o a hacer algún safari o nos subimos encima de algún elefante en Tailandia y tenemos que pensar que ha habido una cadena de sufrimiento seguramente para llegar hasta allí. El elefante en el que te subes, que es muy bonito y es muy apasionante la experiencia, para que tú te subas a lomos de ese elefante ha tenido que sufrir. Yo creo que tenemos que pensar y repensar un poco otra vez en cómo viajamos, cómo tratamos a la población local, porque, y en el caso del Himalaya, creo que tenemos muchas deudas pendientes. Por ejemplo, el tema de las expediciones, históricamente. Es decir, siempre hemos sido, Occidente siempre ha exportado expedicionarios que no han tratado muy bien en muchísimas ocasiones a la población local, gracias a la cual han conseguido sus propios hitos. Creo que eso hay que revisitarlo un poco también. Cuando estábamos escribiendo el libro a cuatro manos, Lakpa y yo tenía muy claro que yo no quería cobrar nada por este libro. Entonces lo que hicimos es que en nombre de nuestros lectores y lectoras, parte de los beneficios del libro han ido destinados a pagar a una quincena de porteadores para retirar 1 tonelada de residuos del Everest, que como ya sabéis está bastante masificado y está sufriendo muchísimo las consecuencias del turismo. Siempre digo que a mí se me ha curado el corazón con la gente del Himalaya y que cada cual tiene que encontrar su propia manera de conseguirlo también.